No hay presupuesto. Esas palabras me aplastaron como un peso enorme justo en la cara. Pero aprendí a ocultar el golpe, a contener el volcán dentro. 3 correos después, ellos mismos desbloquearon $800,000 para mi proyecto. Así empezó mi venganza. No con rabia, sino con inteligencia fría. Si alguna vez te dijeron que no había dinero para tus ideas, dale like, suscríbete y comenta tu propia historia. Porque hoy vas a escuchar que la justicia no solo llega, se prepara con estrategia y se ejecuta con precisión. Soy Gabriel, coordinador de proyectos en una empresa tecnológica. Durante meses, trabajé en un plan para automatizar procesos internos que literalmente estaban drenando millones en pérdidas ocultas. Investigando, calculando y diseñando un cronograma milimétrico con un retorno de inversión irresistible. Creí que estaba listo para presentar la solución que cambiaría el rumbo de la empresa. Recuerdo la sala donde expuse mi proyecto a Hernán, mi jefe de área. Paredes de vidrio con persianas a media altura, una mesa larga con bordes pulidos y una pantalla enorme al fondo donde había proyectado mis gráficos. El aire acondicionado zumbaba constante, como si quisiera borrar cualquier emoción de nuestras voces. Hernán llegó con su paso seguro, ese que indica que nunca duda aunque no entienda. Se sentó, revisó por encima las primeras láminas, y movió la cabeza sin verdadero interés. Yo, al otro lado de la mesa, marqué las cifras clave: la pérdida semanal de horas hombre, el costo unitario de cada error, la proyección conservadora de ahorro a 6 meses, el impacto directo en la satisfacción del cliente, y un piloto mínimo viable que necesitaba solo una inversión moderada para demostrar el impacto. No solo era una propuesta, era la salvación de un sistema ahogado en su propia burocracia. Al finalizar, él se inclinó hacia adelante, entrelazó las manos y con frialdad cortante me dijo: «Interesante, Gabriel, pero ya sabes, no hay presupuesto para estas cosas». La frase cayó con un golpe seco. El tono condescendiente, el gesto estudiado de quien pretende cerrar una puerta con elegancia, me vació el pecho. Vi a 2 compañeros evitar mirarme, como si pudieran absorber mi vergüenza con solo cruzar las pupilas. Otro fingió consultar su móvil, escapando de la incomodidad del momento. Yo me quedé inmóvil, respirando más despacio de lo normal para no traicionar la rabia con la voz. Y dentro, en ese silencio que se abre después de un portazo, se plantó una semilla. Esto no termina aquí. Esa noche no dormí. No por lo que había dicho, sino por lo que escondía su frase. No hay presupuesto era la máscara. Detrás, había desorden, caprichos, dinero mal distribuido, prioridades equivocadas. ¿Cómo creer en la falta de fondos cuando las cenas ejecutivas costaban cifras indecentes y los viajes de alineación estratégica a destinos turísticos aparecían todas las semanas? ¿Cómo creer en la austeridad cuando hacía pocos días habían aprobado el cambio de mobiliario de la planta directiva, con sillas italianas y mesas de roble, por una cantidad capaz de financiar mi piloto 10 veces? Mientras tanto, mi propuesta, que prometía ahorrar millones y liberar a la gente de errores repetitivos, era archivada con una frase de 4 palabras. Al día siguiente llegué antes del amanecer. Encendí mi equipo, prendí la luz tenue de escritorio y me puse a revisar. Abrí mi correo y busqué los rechazos de los últimos meses, revisé órdenes de gasto con descripciones vagas, crucé fechas entre aprobaciones y reuniones sociales. A medida que avanzaba, el patrón era obscenamente claro. Había dinero para lo que interesaba al círculo cercano de Hernán, no para lo que valía. En los reportes de compras vi consultorías duplicadas con nombres distintos y un contrato temporal que se renovaba cada 90 días desde hacía un año. Me guardé cada documento en una carpeta que titulé con frialdad: trazabilidad. No escribí venganza, ni pruebas. Me repetí que no era personal, era profesional, y lo profesional se demuestra con datos. Sabía de la existencia de un canal interno de escalación que muy pocos usaban por miedo a la política de oficina. Era un sistema para elevar propuestas directamente a vicepresidencia. La tradición no escrita dictaba que saltarse a tu jefe era un suicidio profesional. Pero en ese punto, ¿qué quedaba por proteger? No quería destruir, quería construir. Quería que la empresa tuviera la solución que necesitaba. Si eso me costaba el puesto, prefería perderlo después de hacer lo correcto antes que quedarme inmóvil viendo cómo se hundía lo que debía mejorar.
Redacté el primer mensaje con precisión quirúrgica. Nada de adjetivos innecesarios, ni reproches, ni menciones a cenas o viajes. Solo líneas rectas de números. Comencé con un resumen ejecutivo breve. Horas perdidas por semana. Costo asociado. Oportunidades de automatización inmediata. Luego abrí la comparación con la línea base. Costo actual vs ahorro proyectado en 3 escenarios: conservador, medio y agresivo. Incorporé un plan piloto mínimo, acotado a un área con alto volumen y baja complejidad, para demostrar impacto en menos de 8 semanas. Añadí una sección donde, con toda calma, mostré el caso reciente de una penalización de $250,000 por un error manual en un proceso repetitivo, con trazabilidad del origen y propuesta concreta de cómo el sistema lo habría evitado. Cerré con un simple argumento de valoración. La inversión solicitada es inferior al 4% de la pérdida acumulada en los últimos 2 trimestres por errores recurrentes del mismo tipo. Envié. Y esperé. El primer día fue un vacío. Ningún visto, ningún recibido. El silencio, a veces, es peor que el no. Me mantuve en lo mío, fingiendo normalidad, preparando al mismo tiempo un segundo mensaje más sintético, por si había que insistir con otro enfoque. En la tarde del segundo día, apareció, recibido, en evaluación. 2 líneas, ninguna promesa. Pero ese texto breve era como una grieta diminuta en un muro que creía indestructible. Agradecí de manera escueta. Adjunté una versión reducida del análisis y me puse a preparar documentación técnica por si pedían detalles. El tercer mensaje no tardó. Solicitamos detalle técnico y plan de implementación. Prioridad alta. Ese texto, con sus 2 palabras finales, me aceleró el pulso. Tenía medio camino andado. Me encerré el resto del día y la noche. Construí el plan por fases con entregables quincenales, definí indicadores de éxito y umbrales de alerta, estimé capacidades del equipo, riesgos y mitigaciones. Incluí hasta un apéndice con plantillas de entrenamiento y adopción para el personal operativo. Cuando lo envié, marqué confirmación de lectura y me forcé a respirar. El viernes, a las 16:42, recibí la respuesta que reescribió el rumbo de todo. Aprobado. Se liberan $800,000 para el proyecto. Gabriel liderará y reportará directamente a VP. El lunes, Hernán llegó a la reunión con su traje impecable, su reloj discretamente ostentoso y esa seguridad de quien se sabe intocable. La sala estaba más llena de lo normal. En la pantalla, antes de que él alcanzara a abrir su carpeta de cuero, apareció el memorando oficial. En el encabezado, el sello de vicepresidencia. En el cuerpo del memo, la frase: se aprueba financiamiento de $800,000 para la implementación del sistema de automatización. Responsable, Gabriel. Cadena de reporte, directamente a VP de operaciones. No hubo presentación, ni preludio. Solo el hecho, desnudo y contundente. Hernán se tensó, aunque intentó cubrirlo con una media sonrisa. Su mandíbula se marcó como una línea dura bajo la piel. Evitó mirarme, miró a la pantalla, miró al techo, miró al folder. Alguien carraspeó. Nadie dijo nada. En ese silencio se comprimieron meses de desprecio, de frases cortantes, de reuniones perdidas. Él tomó la palabra por fin, con la voz un poco más seca de lo habitual. Excelente. Coordinaremos recursos. Lo dijo sin decir, como quien traga una pastilla amarga sin agua. Y entonces comenzó a llegar lo que antes no había existido. ¿Cómo va el proyecto, Gabriel? ¿Necesitas apoyo de mi equipo? Podemos ver avances el jueves. Todos los correos con tono cordial, comedidos, con copias a quienes antes ni se enteraban de lo que yo hacía. La implementación no fue magia, fue disciplina. Comenzamos por el área de mayor impacto en menos tiempo. Mapear procesos no documentados, estandarizar entradas, limpiar datos que llevaban años con polvo digital, diseñar validaciones y alertas. La primera semana fue caos ordenado. La segunda, señales nítidas. La tercera, indicadores verdes. A los 2 meses, el porcentaje de errores se había reducido en un 63%. A los 4, superábamos el 80%. Donde antes se revisaban manualmente 1000 líneas de un archivo, ahora el sistema retenía anomalías y dejaba fluir lo correcto en segundos. El equipo dormía mejor,
El teléfono de urgencia sonaba menos, y el ambiente comenzó a oler a futuro en lugar de a parches viejos. Hubo un día particular que me marcó. Recibí un correo de atención a clientes. Gracias. Por primera vez en años, cerramos el mes sin penalizaciones por errores de proceso. No era poético, era práctico. Pero fue el primer mensaje que sentí que le hablaba directamente a mi yo de aquellas noches en vela. Hice una captura de pantalla y la guardé en la carpeta trazabilidad, como recordatorio de por qué había comenzado todo. La fiesta anual de la empresa llegó con su desfile de discursos, luces bajas, música de fondo y canapés pretenciosos. El CEO, que tiende a hablar con frases hechas, se detuvo poco más de lo habitual al llegar a mi proyecto. Dijo mi nombre con claridad, nombró los resultados, y reconoció al equipo que había logrado el cambio. No prometió un futuro dorado, pero reconoció el presente evidente. Miré alrededor y vi a gente de distintas áreas levantar la barbilla con orgullo. Aplaudían distinto, como si el sonido no fuera solo cortesía corporativa, sino el eco real de la satisfacción por un trabajo que les podía facilitar la vida de ahí en adelante. Hernán aplaudía también, con la sonrisa más tensa que he visto nunca en ese rostro acostumbrado a mandar. En su gesto había una aceptación silenciosa de la derrota, no frente a mí, sino frente a los hechos. Podría decir que ahí acabó todo, que ese reconocimiento fue el cierre perfecto y que me fui a casa con paz absoluta. Pero la verdad es que hubo algo más, y es aquí donde la historia tuerce el rumbo con la reviravolta que nadie vio venir, ni siquiera yo. El sistema que habíamos implementado, además de automatizar y reducir errores, generaba trazabilidad completa. Cada aprobación, cada desvío, cada gasto, cada excepción quedaba mejor registrada que antes. No lo buscamos con ánimo inquisitivo. Era simplemente parte del diseño para evitar zonas ciegas. A las 6 semanas de tener todo andando, uno de los módulos de auditoría interna iluminó un patrón extraño. Autorizaciones repetidas desde el mismo usuario en horarios atípicos, redirección de partidas presupuestarias entre centros de costo y solicitudes de ajuste temporal que se hacían permanentes sin documentación adecuada. Pedí permiso formal para revisar los logs y trabajar con auditoría. No señalé nombres, no hacía falta. Bastaba con mirar el mapa de eventos y líneas temporales. El hilo nos llevó a una práctica que venía de años atrás. Se disfrazaban ciertos gastos como urgencias operativas y se redirigían fondos para cubrir sobrecostes de proyectos con patrocinio político. El nombre de Hernán comenzó a aparecer más veces de las razonables en aprobaciones de excepción. No estábamos frente a un gran robo ni a un caso digno de titulares, pero sí ante una cultura de ajustemos por aquí. Total, nadie mira. Ese nadie mira ya no existía. No levanté el teléfono para denunciarlo a gritos, ni fui a recursos humanos con aire de héroe. Hice lo que correspondía con el mismo método con que había comenzado todo: documento, evidencia, proceso. Compilé las trazas, anoté fechas y justificaciones, preparé un informe con neutralidad quirúrgica y lo envié al canal correspondiente, el mismo por el que había escalado mi proyecto. En paralelo, propuse un refuerzo de controles, límites a aprobaciones fuera de horario, doble factor para desvíos de partidas y un tablero de visibilidad mensual para dirección, accesible, simple, irrefutable. El golpe no fue inmediato ni estruendoso. Tardó 3 semanas en hacerse visible. Un lunes cualquiera, el calendario mostró una reunión extraordinaria de liderazgo. No me invitaron, no debían. Horas después, un comunicado anunció cambios organizacionales orientados a fortalecer la gobernanza operativa. En la nota, el nombre de Hernán apareció desplazado a un rol de consultoría interna sin equipos a cargo. Un descenso elegante, sin escándalos, sin despedida pública, sin fotos de cajas en la puerta. No me alegré por su caída. Me alegré porque el sistema, al fin, estaba premiando lo que debía y corrigiendo lo que hacía daño, aunque viniera bien vestido y perfumado. Esa tarde, él pasó por mi puesto. Se detuvo un segundo, como si buscara una frase que nunca había dicho. «Buen trabajo, Gabriel», murmuró, con una voz que no supe si era gratitud, resentimiento o alivio. No le respondí con ironía ni con una lista de afrentas. Solo dije: «Que el sistema funcione para todos». Asintió con una mueca que no pude descifrar y se fue caminando más despacio que de costumbre. Mi reviravolta no fue verlo caer.
Fue ver cómo el edificio que se sostenía con hilos se rearmaba con columnas. Ver a la gente respirar con menos miedo a errar. Ver cómo el no hay presupuesto dejaba de ser una excusa para convertirse en una pregunta transparente. ¿Cuál es la prioridad y cuál es el retorno? Ver que mis decisiones ya no dependían de la simpatía del jefe de turno, sino de la aritmética de los hechos. Con el paso de los meses, el proyecto maduró. Abrimos nuevas áreas, afinamos reglas, cuidamos que la automatización no se volviera deshumanización. Implementamos sesiones de feedback con los equipos para ajustar donde la máquina aún no entendía el matiz humano. Aprendí que el triunfo real no era un aplauso en la fiesta anual, sino que la gente de primera línea me dijera que ahora su trabajo dolía menos y rendía más. Al final de ese año, cuando cerré mi evaluación de desempeño, escribí una sola línea en el apartado de reflexiones personales. La justicia no se invoca, se documenta, no se grita, se demuestra, no se presume, se mantiene. No hay presupuesto sigue apareciendo en correos, porque los recursos siempre serán finitos, pero ahora viene acompañado de análisis, alternativas y tiempos claros. Ya no es un muro, es una variable más en la ecuación. Ese fue mi objetivo desde el principio, aunque el camino me obligara a usar la paciencia como arma y los hechos como escudo. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo empezó mi venganza, no hablo de un momento de furia ni de una frase brillante. Digo esto: empezó el día que decidí que mi mejor argumento serían los números, que mi mejor aliado sería el método, y que mi mejor victoria sería que el sistema pudiera seguir funcionando incluso sin mí. Porque al final, no se trata de vencer a una persona, sino de vencer a la forma en que la mediocridad se disfraza de prudencia. Ahora quiero saber, ¿cuándo fue la vez que te dijeron que no había presupuesto y luego demostraron que sí? ¿Cuál fue tu venganza favorita? Escribe tu historia en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y compartir para seguir escuchando relatos donde la justicia no solo llega fría, sino que se sirve segura y con pruebas irrefutables. Y si hoy hay alguien repitiéndote que no hay dinero para lo que importa, recuerda, a veces no falta dinero, falta voluntad, falta visión y faltan controles. A veces la mejor respuesta no es hablar más fuerte, sino mostrar un informe que nadie pueda ignorar. Y cuando ese día llega, el no hay presupuesto se vuelve un eco lejano, una sombra que ya no asusta, un estribillo que perdió el poder porque la realidad, implacable y elegante, ya le dio la vuelta.